Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos aquí en esta mañana o tarde, dependiendo de la hora que lo veáis. Este video repasando o entendiendo lo que significa la misa tridentina, toda su simbología. Antes de dar comienzo, pues entonces pongámonos en presencia del Espíritu Santo. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Derrama, Señor, tu Espíritu y nos darás nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Bueno, pues entonces veíamos la vez pasada cómo la misa tridentina no hay que entenderla en lo que se dice esencialmente en toda la misa. Ya vimos en el capítulo 1 esa parte. Lo que debemos entender es pues toda la simbología que está involucrada para que nosotros nos adentremos en lo que está sucediendo, ese sacrificio único de nuestro Señor Jesucristo. Antes de dar comienzo a esta explicación de estas partes de lo que corresponde al capítulo de hoy, yo quisiera, y voy a insistir probablemente varias veces en esto en los diferentes capítulos, nosotros como católicos debemos entender que lo que sucede aquí es un sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo máximo que se llega a expresar en ese sacrificio de todo lo que hace nuestro Señor Jesucristo, una de las cosas principales es humildad. Si el Señor Jesucristo no hubiera ejercido esa humildad, no hubiera dejado crucificar por nosotros no hubiéramos ganado nada. Debemos fijarnos muchísimo en la actitud de nuestro Señor Jesucristo, en su sacrificio, en esa humildad, y lo mismo la humildad de la Santísima Virgen María. Por eso yo les llamo a las personas que están participando o que tienen la oportunidad de participar en una misa tridentina, una misa tradicional, una misa en latín, como se llama. La misa se conoce de esas tres maneras. Algunas personas la llaman la misa en latín, otros le llaman la misa tradicional y otro le llaman la misa con el rito Vetus Ordo, o sea, el orden antiguo, es decir, la misa antigua. Aunque no necesariamente la misa en latín quiere decir que sea la misa tradicional, porque también la misa nueva, la que conocemos como Novus Ordo o la misa de Pablo VI, esa también se puede celebrar en latín y también se puede celebrar de espaldas, pero no es el rito anterior, no es el rito antiguo. Entonces, para que no nos confundamos. Bueno, entonces, volviendo a ser llamado a esa humildad con que nuestro Señor Jesucristo muy amablemente, le debemos dar infinitas gracias por esa humildad con que Él representó, con que Él se presentó al Sanedrín, con que Él se deja llevar, con que Él se deja crucificar, con que Él se deja abofetear, escupir y finalmente se deja flagelar y crucificar. Pues esa humildad es la que nosotros debemos practicar, especialmente en esta misa. La humildad de la Santísima Virgen María, que también queda callada, que solamente se limita a seguir a su Hijo en todos los evangelios. Entonces esa humildad debe ser resaltada por nosotros. ¿Y por qué lo estoy diciendo en esta ocasión? Y probablemente, como decía, lo voy a rescatar o hacer un llamado en varios capítulos, porque pues me he enterado, puede que esté sucediendo en diferentes partes del mundo. Sé que sucede en España y en otras ciudades del mundo, que las personas que están asistiendo a la misa tridentina como que se están tomando una posición de superioridad con respecto a otras personas que asisten a la misa del rito nuevo. En mi opinión, la misa del rito nuevo todavía es válida siempre y cuando se cumplan las condiciones. Ojalá que no las cambien dentro de poco, como se presume o se presiente que va a suceder este próximo octubre del 2023. Estamos en este septiembre. En este momento estoy grabando este video en septiembre del año 2023 y presumiblemente las cosas van a cambiar en el corto plazo de octubre, cuando se va a dar el resultado o se va a, digamos que a poner todo junto, lo que se ha llamado el sínodo de la sinodalidad, lo cual es un atentado grave, por lo que hemos visto en los borradores, a la sagrada tradición, a las palabras
de Cristo, a lo que nos enseñó Cristo por medio de sus apóstoles y por medio de sus sucesores. Nosotros, la iglesia, funciona para la salvación de las almas, y para la salvación de las almas es necesario conservar intacto lo que Cristo nos dejó. No se puede variar, no se puede innovar, no se puede actualizar. Es lo mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, pero sí nos hemos dado cuenta que las personas que están participando, no digo todas, pero muchas personas o varias, participan de la misa tradicional, que es obviamente lo mejor que hay, ¿no? Obviamente estamos participando de lo que mejor se ha diseñado en la Iglesia Católica para darle culto a Dios Padre por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, parece que han tomado una actitud de superioridad, y participar en la misa tridentina no es ni símbolo de estatus social y mucho menos de estatus espiritual. Y como que estamos mirando de una manera más abajo a los otros católicos. Hay católicos que están siguiendo plenamente las enseñanzas de Jesucristo y no tienen acceso a otra misa más que la misa nueva. Y entonces, y de todas maneras, a los que están equivocados, pues nosotros podemos llamar la atención, pero en ningún momento sentirnos superiores. Sufrimos por los que de pronto no están en la verdad, sufrimos como por las personas que están en pecado. Cuando una persona está en pecado, uno humildemente tiene que llamarle la atención, tratarlo de sacar del pecado, pero no sentirnos superiores, porque nosotros podemos en cualquier momento volver a caer en el pecado si es que no tenemos los pecados que estas personas cometen. Entonces esto se ha convertido o se ha utilizado para justamente como herramienta o como arma en contra de la propia misa tridentina, y por eso han tratado de decirnos que somos digamos que divisores, o que nos queremos, nosotros los tradicionalistas creemos que estamos causando división. Claro, si nosotros llegamos con esa actitud a una misa, a veces yo me he dado cuenta cuando voy a asistir a alguna misa que no celebro yo, sino voy a alguna ciudad y participo, pues como que hay un grupo de gente que está, claro, a la misa tiene que irse muy bien vestido, lo mejor vestido, pero entonces empiezan a tener una actitud, es como que incluso llega una persona nueva con el misal, no lo entiende todavía, empieza a pasar las páginas, está perdido. Pues tenemos que mirarlos como si fueran nuestros hermanos menores cuando estamos aprendiendo a leer y a escribir. Que nosotros ya sepamos leer y escribir no nos hace superiores a los demás. A veces tomamos la actitud del niño de 9 años que ya sabe leer y escribir con respecto a su hermano de 6 años que está aprendiendo, y como que le dice y como que no le dice y como que se burla, y eso estamos tomando una actitud infantil un poco pueril. Al contrario, debemos sentirnos contentos de que ya llegó otro a aprenderla y que se sienta acogido, que se sienta querido, que se sienta no con el ánimo de decir, ay, ven, yo te ayudo, porque no. Porque a veces hacemos eso también. Yo te ayudo porque yo te enseño, porque yo sí sé. Es la ayuda desinteresada, la ayuda de poniéndonos por debajo, la ayuda de hacerlo sentir que yo también pasé por ahí y que yo te puedo dar una mano y que no tienes por qué sentirse en absoluto. Porque si no, la persona nunca va a volver. Y estamos haciendo eso. Creemos que estamos de pronto por encima, volando, levitando ya, porque participamos, porque entendemos un poquito del latín y porque sabemos saltar de una página a otra, sabemos manejar un misal o sabemos manejar el librillo que nos lleva, y ya sabemos lo que sigue y estamos corrigiendo a la persona de lado. Mira, ahora sigue esto y ahora sigue. No es la actitud. La humildad, primero que todo, para que las personas quieran esa misa tridentina y no se alejen, y que nunca más quieran ir a otra misa, aunque sea válida, porque esta es la mejor que se ha diseñado. Entonces, dejando eso en claro hoy, pues espero que empecemos a tomar estas medidas para cuando nosotros en las futuras oportunidades que vayamos a asistir a la misa tridentina, lleguemos con ese ánimo contrito, como dice la Escritura, y con esa humildad que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María. Bueno, entonces comenzamos. La vez pasada habíamos hablado de la representación del sacerdote y de los diáconos y subdiáconos que representan a Jesucristo, ¿no? Pero toda la misa tridentina está cargada de simbología, eso no lo podemos olvidar. Todo está diseñado de tal manera que significa algo. Entonces vamos a seguir mirando a Jesucristo representado ya no solamente en el sacerdote o en los diáconos y subdiáconos, en 3 etapas de la vida de Cristo, sino que ahora también lo vamos a ver representado en los objetos que se utilizan allí. Y entonces vamos a ver que el sacrificio de ese cordero está expresado en las llamas
y en el incienso y en la piedra, ¿no? En las llamas, representado obviamente por las velas, ¿no? Las velas, el cordero está allí representado en los cirios y representa a Jesús de dos maneras, ¿no? Primero que todo, ese Cristo que se consume, se está consumiendo en una vela y que se consume en la gloria del Padre. Y por otra parte, el cirio también representa al mismo Cristo luz, que es una antorcha encendida que resplandece. Como lo dice San Juan, dice la luz ardiente y es resplandeciente también en el Apocalipsis, ¿no? Dice también cuando San Juan visualiza la Jerusalén que viene del cielo y dice que Jerusalén que desciende del cielo y que el Cordero es su lámpara, ¿no? Entonces está representado esa luz, la luz de Cristo, como lo dice en el pregón pascual, ¿no? Cuando nosotros empezamos, las personas que hayan asistido al pregón pascual, es decir, a la vigilia pascual, en la Semana Santa, ese sábado en la noche tarde que se celebra y que amanecemos cantando con regocijo el día domingo, en toda una celebración que empieza el sábado y termina el domingo, y se canta ese pregón pascual y dice, ¿no? Claramente, hablando de la luz de Cristo, nosotros empezamos el servicio de la vigilia pascual afuera del templo, en completa oscuridad. Se enciende un fuego, el fuego se bendice, de ese fuego se saca llama para encender el cirio pascual. El cirio pascual se le da una bendición especial, se ponen los 5 clavos de incienso y se bendicen los números del año al cual pertenece, ¿no? Entonces es una simbología grandísima, sí, y decimos luz de Cristo, ¿no? Entonces esa cera también está vinculada con la Virgen María. ¿Por qué? Porque la cera, todo va cambiando, porque bueno, en algunas ocasiones pues no podemos hacerlo todo plenamente como quisiéramos. Y yo les decía la semana pasada, en el capítulo anterior, que cuando nosotros tenemos una catedral, pues celebramos al estilo catedral, pero cuando tenemos que celebrar en una tablita, en un granero o en una casa porque nos están persiguiendo, porque las circunstancias nos dan, pues lo celebramos de acuerdo, ¿no? Con eso. Hay ocasiones en que no tenemos pues las velas. Vamos a suponer que estamos en un pueblo y se nos acabaron, o estamos en persecución y no tenemos velas, pues la misa se puede celebrar igual, tiene la misma validez, porque la validez, pues las cosas que dan la validez. Todo lo que estamos hablando ahora es lo que representa en una iglesia o en un culto, en un servicio, o como lo quieras llamar, en la celebración de la Sagrada y Santísima Misa. Entonces, esa cera de esas velas normalmente en la antigüedad se conseguían de las abejas reinas, es decir, abejas vírgenes, ¿sí? Y por eso representa también a la Virgen María, esa fusión entre Cristo y María. Y la cera de las vírgenes, de las abejas vírgenes, también representan la virginidad del cuerpo de Cristo. Entonces, mire cómo está lleno de simbología, tan solo con el hecho de mirar una vela en una iglesia, sobre todo las velas que están decorando el altar, o las velas que entran en procesión junto con el sacerdote y pues con los monaguillos y con los diáconos y subdiáconos y con el sacerdote al final. Entonces podemos pasar ahora a otra parte que podemos mirar claramente, sobre todo en una misa solemne, ¿no? No en todas las misas se utiliza, pero en las misas solemnes se utiliza el incensario. Entonces el incensario, pues ¿qué contiene el incensario, no? Previamente está preparado desde la sacristía, cuando salen en procesión sacerdote con sus servidores, ¿no? El carbón ya viene allí encendido, ¿no? Entonces ese carbón encendido representa la humanidad de Cristo, que se consume en fuego divino para el Padre. Es que el sacrificio de Cristo es para el Padre. Recordemos, absolutamente toda misa está dirigida al Padre del cielo. Un sacrificio que se le entrega al Padre del cielo, un sacrificio que nosotros ya como humanidad no podíamos dar, y por eso es que hay la necesidad de Jesucristo que venga y se sacrifique. Le matan, le crucifican, le lapidan, lo abofetean, lo humillan, incluso le hacen una corona en burla de espinas, y él se sacrificó. Entonces ese sacrificio es siempre de Cristo humano, divino, pero humano, al Padre. Entonces Cristo se consume
en ese fuego divino que viene ahí preparado para el Padre. Entonces después, ¿qué hace el sacerdote cuando llega a incensar? Pues destapa el incensario y pone 3 veces, 1, 2 y 3 veces. No, el incienso no lo puede poner otra persona, es el sacerdote o un consagrado, hasta en dado caso pues el diácono. Pero el sacerdote es el que pone el incienso dentro del incensario y luego le da la bendición. Entonces dice, ese incienso representa a nosotros, a los fieles de la iglesia, que somos arrojados dentro del fuego, de ese horno. Ese horno representa el sagrado corazón de Jesús ahí dentro, que se está ardiendo por amor al Padre, y que junto con él nosotros nos metemos ahí y le ofrecemos el sacrificio a Dios Padre, el sacrificio que va a empezar posteriormente, ¿no? Y entonces ahí hay una oración que se hace, el sacerdote da la bendición 3 veces, dice que se le ofrece le pide a San Miguel Arcángel, el sacerdote, que dice San Miguel Arcángel, que estás a la diestra de los altares de los inciensos y de los escogidos por Dios, que lleve ese incienso al Padre para que suba a él nuestra oración como en olor de suavidad. ¿Sí? Es la oración que hace el sacerdote y da la bendición. Es preciosísimo. O sea, Cristo se une con las necesidades y con la oración de los fieles que asisten a la iglesia, representados todos los que están ahí atrás en los bancos o asistiendo a la Sagrada Misa, son representados en esos granos de incienso que se ponen ahí en el fuego ardiendo. Ese fuego ardiendo es Jesucristo, es su corazón sagrado, y se le ofrece al Padre en olor de suavidad. Bueno, entonces ya llevamos las velas y ahora llevamos el incienso junto con los granos, el fuego, el carbón ardiente en el incensario junto con los granos de incienso. Y el altar también representa a Cristo. El altar es figura de Jesucristo, que está prefigurado también en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, ¿recordáis cuando Moisés toca la piedra? Es una piedra, la roca, ¿no? Desde donde sale agua viva, agua corriente, ¿no? Y esta roca representa a Cristo, ¿no? Entonces está prefigurado en esa piedra. También está prefigurado en esa piedra que Jacob, cuando Jacob llega a Betel de regreso, vamos a hacer un poquito de recorderis aquí. Jacob es el hijo de Isaac. Isaac es el hijo de Abraham. Entonces Abraham es el que le prometen, el Señor se le aparece, le promete que le va a dar un hijo ya en su edad adulta de 100 años. Tiene este hijo, ese hijo se llama Isaac, ¿cierto? Isaac tiene 2 hijos, uno se llama Jacob y el otro se llama Esaú. Esaú era el que le correspondía a la primogenitura, porque obviamente era el primogénito, pero fue el que le cambió por un plato de lentejas, y Jacob sí quería llevar a cabo o recibir la unción del primogénito. Y de pronto Esaú no era tan allegado a eso, ¿no? Entonces Esaú viene a representar al pueblo judío, que no quiso cumplir con la misión. El primogénito, el que le correspondía por derecho propio, representa al pueblo judío, y el pueblo judío finalmente no quiso cumplir con la misión dada, y por eso tuvo la necesidad de Jesucristo encarnarse y venir. Entonces Jacob, que era el segundo de los dos, acuérdense que ellos eran gemelos, pero el que había nacido primero era Esaú. Entonces Jacob sí toma la misión y él se marcha, y antes de marchar recibe la bendición del Padre. Recordemos que se pone una piel porque Esaú era velludo, Jacob era lampiño, y su madre le ayuda un poco, y ya Isaac estaba un poco ciego, entonces no podía ver a quién estaba bendiciendo realmente, y entonces finalmente lo bendijo. Y una de las cosas que le dice, entre otras cosas que a lo mejor lo anotaremos bastante, le dice, creyendo que Esaú le dice: vete a la tierra de tu tío Labán, porque no sería muy bueno que te mezclaras con los pueblos vecinos, porque ellos ya iban en un viaje. Y entonces Dios Padre le había prohibido al pueblo escogido que se mezclara con otros pueblos. ¿Por qué les prohibió?
porque Dios Padre sabía que los otros pueblos tenían costumbres malas, perversas, es decir, que tenían dioses falsos. ¿Y cuáles son los dioses falsos? Demonios. Toda religión que no sea de Dios, de Jesucristo, tiene demonios, porque es fundada por algún hombre, por muy buenas intenciones que haya tenido, es desvirtuar la verdadera religión que quiso Jesucristo para nosotros. Entonces, no hay nada tal de que todas las religiones van al mismo Dios. Por muchas buenas intenciones que tengan, podemos llevar la fiesta en paz, es decir, dejemos de matarnos, eso sí, pero no podemos celebrar, no podemos darle la comunión a una persona que no sea cristiana, católica, como acaba de hacer un obispo, creo que fue en Brasil, que trata de explicar y como de disculparse, pero a la larga lo que hizo fue corroborar que hizo bien. Le dio la sagrada hostia consagrada a un musulmán. Una persona que no es bautizada no puede recibir la comunión, eso está claro, y eso es objeto de excomunión o de una pena grave, y no pasó nada, ¿no? Entonces, por muy buenos que sean, por muy bueno que yo tenga un amigo, porque podemos tener muy buenos amigos de otras religiones, no lo podemos invitar a nuestras celebraciones porque no van a recibir ningún fruto. De pronto una conversión, sí, pero darle la comunión no se le puede dar la comunión a una persona que no sea bautizada. Entonces, Isaac le dice a su hijo Jacob, creyendo que es Esaú, que no se case con personas o mujeres de otras culturas, de los vecinos. No, uno debería casarse nunca con una persona que no tenga la misma religión de uno. Sé que la iglesia ha hecho excepciones, pero hay unos compromisos de que la persona tiene que practicar la religión católica. Bueno, entonces eso hace Isaac, hacerle ver a su hijo que no se puede mezclar. Entonces Jacob se va para donde su tío Labán y allá encuentra a su esposa, pero en su ida de su casa, porque él recibe la bendición y sale pitando porque su hermano está en el campo, su hermano era muy fuerte, y entonces la madre le dice: tienes que ir porque si no él puede tener una reacción violenta, y efectivamente sale a perseguirlo. Jacob se escapa y en la escapada pues pasa por un sitio donde hay esta piedra, donde tiene un sueño, y donde ese sueño ve bueno, primero se le aparece Dios ahí. Con el tiempo, eso se llama Betel. Con el tiempo, después de 20 años, Jacob ya regresa en una circunstancia ya que tenía dinero, porque Jacob salió con una mano atrás y una adelante. Dejó todo porque tenía que huir por su vida. Y 20 años después de haberle servido a su tío Labán, y viene con sus mujeres y con sus esclavas y con todo y con su ganado y toda la cosa, y viene a encontrarse otra vez con su hermano. Y entonces viene y en esta roca donde tiene el sueño, otra vez donde ya había pasado, entonces le dice al Señor que tiene que hacer allí un altar. Y el altar, cuando Jacob recibe esa orden de hacer ese altar ahí, que representa, y ahí está lo que quiero decir, está prefigurado nuestro Señor Jesucristo en ese altar, en esa piedra. Por eso es que los altares pues preferiblemente son de piedra, preferiblemente, no necesariamente, pero preferiblemente de piedra, ¿no? Y los días lo hacen más que todo pues de mármol y estas cosas, ¿no? Y entonces, para consagrar ese altar, pues claro, dentro de su tribu, dentro de su familia, pues venían los esclavos, venían un montón de que no necesariamente eran del pueblo judío, y les hace quitar todos los colgandejos, todos se van a purificar. A nadie quiero que tenga cosas de otros dioses. Por lo tanto, nosotros sabemos que no podemos pertenecer, no podemos asociarnos con ninguna otra religión, por muy buenos que sean. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es invitarlos, convertirlos, que se hagan prosélitos. El proselitismo es algo sagrado, es algo bueno. De hecho, nos manda el Señor dice: id al mundo entero y predicar el evangelio en los 4 puntos cardinales, y que se conviertan. Y una vez que se conviertan, el símbolo de la conversión es que se bauticen, y ahí empiezan a ser católicos. Entonces eso es lo que hay que hacer con las personas que nosotros sabemos que no profesan nuestra misma religión, pero no podemos pensar que ellos tienen la religión verdadera, y que todas las religiones son válidas y que todas son queridas por Dios, como dijo este hombre en Roma, Bergoglio, que todas las religiones son queridas por Dios. No, todas las religiones. Dios solamente quiere una. Es decir, si yo soy Dios, ¿por qué yo voy a querer que crean en otros dioses? A ver, si lo están engañando, ¿sí? Entonces, no tiene lógica lo que dice este hombre, pero bueno, la gente se lo cree. Entonces, es en esa roca, en Betel,
que también se prefigura a nuestro Señor Jesucristo, y por eso el altar representa también al Señor Jesucristo. Entonces ya sabemos, mire, el sacerdote representa a Jesucristo, las velas representan a Jesucristo, el incienso, el incensario, el carbón encendido representa a Jesucristo, y por eso lo tiene que bendecir el sacerdote. Y también estamos viendo que la piedra, es decir, el altar de piedra, también representa o es símbolo de Jesucristo, ¿no? Y recordemos que pues del altar nosotros nos dirigimos hacia el Dios. Por eso es que Jacob ve en esa visión que tiene de una escalera al cielo, en ese sueño, cuando puso su cabeza en esa piedra en Betel, y que representaba o que tenía como prefiguración a nuestro Señor Jesucristo, piedra, roca. Entonces ese altar, por eso es que tiene que ser consagrado, ¿no? Preferiblemente. Por eso los altares de las iglesias están consagradas por el obispo, y lo consagran con el santo crisma, es decir, con el óleo, con el aceite, uno de los 3 aceites que se consagran el día Jueves Santo. Es el santo crisma, y entonces el santo crisma, uno de los usos que se le da es ponerlo encima del altar que por primera vez, y el obispo hace una serie de oraciones y lo consagra, lo deja sagrado, para poder depositar ahí el cuerpo de Cristo cuando estamos celebrando la Santísima Misa con el santo crisma. Entonces dice, ese altar normalmente tiene una piedra, o por lo menos debe tener una piedra, si es de madera, ojalá tenga una piedra que tiene 5 cruces, y esa piedra se llama la piedra ara, y contiene allí las reliquias de algunos santos. Ojalá pues tiene que ser de primer grado, ¿no? Preferiblemente, ¿no? Si no las tenemos, pues igual se puede celebrar la misa. Como les digo, nos están persiguiendo, salimos en huida, cogemos un misal, un cáliz, hostias, vino, y el sacerdote escasamente pudo coger un alba y un misal, y llegan a un monte, o llegan a una cueva, llegan a una casa, a un granero, a donde sea, como hizo San Atanasio, como les contaba la semana pasada, y entonces celebra la misa. Dice las palabras de consagración, está la forma, que son las palabras de consagración, está el ministro, que es el sacerdote, y está la materia, que son las hostias y el vino. Es decir, las formas son parte de la materia, y el vino también es parte de la materia. Entonces ahí hay una misa. Cuando podemos celebrarlo con todo, pues por eso es que los templos fueron diseñados de esa manera. Entonces también es nuestro Señor Jesucristo, recordemos que siempre se nombró como la piedra angular que fue desechada por los arquitectos, pero que a pesar de que fue desechada por los arquitectos, que fue desechada por el pueblo judío, independientemente sigue siendo la piedra angular. Bueno, entonces ahora, ¿con qué decoramos ese altar? Pues primero que todo le ponemos unos manteles. Los manteles pues tradicionalmente tienen que ser de lino, y son 3, por eso la misa tridentina tiene 3 manteles, y esos 3 manteles o lienzos representan la pureza de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar representan la humanidad, pero la humanidad pura de Jesucristo, ¿no? Y como son 3 manteles, pues obviamente está representado el símbolo trinitario, ¿no? Y las 3 partes de la humanidad de Cristo, que son el cuerpo, el alma y el espíritu. Bueno, y normalmente justo sobre encima del altar, hacia atrás, se ha colocado pues un tabernáculo o un sagrario, ¿no? Esto se lleva a esta costumbre desde el siglo XVI, y ese tabernáculo pues es lo que llaman el tabernáculo a la tienda. Acordémonos que esa tienda viene pues desde Moisés, cuando él se reúne con nuestro Señor, con el Dios Padre, en una tienda específica. Por eso los templos tienen que ser específicos. Lo decía yo la semana pasada, son separados, son sagrados. Allí en el templo no se puede celebrar absolutamente ninguna otra cosa. No se puede, es que vamos viene un concierto, la orquesta filarmónica o sinfónica, o viene la soprano tal, y que mejor que para el pueblo. Pues no. Imagínense Moisés yendo a celebrar en la tienda del encuentro, por eso se llama la tienda del encuentro, donde se encontraba Dios Padre con Moisés. Y decía, bueno, señores, que pues hoy vamos a celebrar la fiesta hoy, y entonces pues vamos a traer la orquesta, la banda, lo que sea. Pues si no se puede, la única que se admite cantos en la iglesia son cantos gregorianos, música sacra, música sagrada, música dedicada a Dios.
Y entonces pues nosotros a veces nos da por llevar como ahora hay un hombre argentino, entonces también la gente lleva tango a los cultos, o llevan payasos, o llevan magos, o llevan bailarinas semidesnudas, o ponen cervezas, o ponen galletitas de lo que sea, y con guitarras eléctricas, y hasta en patinetas, y todo eso. Imagínense a Moisés hablando con Padre, intercediendo por el mundo caído, por ese pueblo que acaba de cometer un pecado grandísimo, y entonces intercediendo de esa manera con Dios Padre y llevarle todas esas tonterías. Pues es lo mismo hoy día, porque sigue siendo el mismo sacrificio, ahora muchísimo más especial, porque ahora ya está Cristo, el Cordero perfecto, sin mancha, y nosotros qué tal, aplaudiendo y celebrando cumpleaños y haciéndole homenajes a los colaboradores de la iglesia, que bienvenidos y gracias y aplausos y aplausos. No, nada de eso tiene que ver. Así nos llaman retrógrados, es que no tiene nada que ver eso, no tiene nada que ver con eso. Entonces, ese tabernáculo o tienda, acuérdense que ese solía contener, en las épocas de Moisés, solía contener el maná. Había un vaso sagrado ahí de oro que solía contener el maná. De allí se conservaba, ¿no? Y por eso ahí se reservan también las hostias consagradas, ¿no? Cuando los sacerdotes reparten o distribuyen la comunión, las que quedan, ese tabernáculo está consagrado también. Ahí no se puede meter nada más, ahí no se puede guardar ni nada, sino solamente las hostias consagradas. Y tiene que ser algo muy digno, ¿no? Aunque a veces nos toca, en las casas nos toca tener unos sagrarios lo más dignos posibles, ¿no? Pero se dieron cuenta en la JMJ, los tabernáculos o los sagrarios que se consiguieron de cajas que parecían cajas de herramientas. O sea, yo tengo unas cajas de herramientas más bonitas que esas que pusieron ahí en la JMJ en Portugal, para guardar el cuerpo sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién se va a creer que ahí está Cristo? O sea, invirtieron no sé cuántos millones de euros, parece que invirtieron como 500 millones de euros en orquesta, en un disc jockey, en un DJ, en un hombre que tiene todo menos de sacerdote, y con semejante bullaranga y todas estas cosas, fiesta, y los muchachos por las noches parece que salían de parranda y con relaciones por ahí en los rincones íntimas, y todo menos lo sagrado, ¿no? Y por eso los vasos sagrados, los que se llaman los vasos sagrados, tanto el cáliz y la patena, pues tienen que ser algo muy, muy, muy decorado, muy... A ver, que si no lo tenemos, yo tengo unos cálices muy sencillos también, pero cuando hay una fiesta y yo lo puedo, entonces cambio por el cáliz más bonito que tenga, para representarle y darle a entender a las personas que allí está Cristo, y que no estamos poniéndolo en cualquier recipiente de una vasija de porcelana o en una vasija de madera, o no, en lo mejor que tenemos, ¿Y por qué las vasijas de madera? A lo mejor en la antigüedad se utilizaban en la madera, pero es que la madera retiene partículas, ¿sí? Y no es tan diciente esos metales nobles, y por eso tienen que ser recubiertos con un poquito de oro, aunque sea un baño de oro, tanto la patena como el cáliz. Y el cáliz tiene que ser de una manera práctica para que el sacerdote no tenga que tocarlo. O sea, el sacerdote está así todo el tiempo, después de que consagra estos dos deditos. Imagínense uno consagrando. Ahí les digo un truco de lo que más adelante vamos a hablar. Imagínense el sacerdote, incluso en la misa nueva, el sacerdote en la misa antigua toca la hostia sagrada con estos 4 dedos, ¿cierto? Ningún otro más. Y todo el tiempo está así procurando no tocar nada, y no tiene que tocar nada, ni siquiera pasar las páginas con estos dedos o con estos dedos, pero no toca más con eso hasta que se los purifica. Antes de purificarse, tiene que purificar la patena, poner todas las partículas que así con sus ojos pueda ver, y meticulosamente ponerlas dentro del cáliz. Y luego tiene que con la patena había raspado así. Hay una oración especial cuando va raspando y tratando de recoger todas esas partículas que quedaron sobre el corporal, y luego limpiar bien hasta que el sacerdote diga: mira, es que ya no veo más, pues que quedó una, pero yo no la veo. Ahí ya salvé mi responsabilidad, porque es que ya soy cegatón o lo que sea, pero yo hice todo lo posible. Y ahí es donde más el sacerdote, una de las partes donde más se gasta tiempo en la misa, la consagración y en la purificación. Y limpias, y luego hace las abluciones, es decir, pone vino, pone agua, y hace unas determinadas operaciones que ya hablaremos después de ellas, y
meticulosamente trata de que ese cáliz y que esa patena queden completamente limpios y los consume, para que no se pierdan por ahí, porque ahí está el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y después vienen estos señores y dicen que vamos a dar la comunión en la mano. A ver, entonces ¿yo para qué me purifico los dedos? ¿Acaso las personas se van a purificar las manos cuando yo la dé en la mano? No. Entonces es absurdo. Entonces imagínense un sacerdote del nuevo ordo que distribuye la comunión en la mano y luego viene y se purifica los dedos. ¡Qué tontería! Pues no, ya ni se los purifique. No tiene sentido porque las acabas de dar en la mano. O sea, ¿eres tonto o eres tonto? Así de sencillo. Yo conozco sacerdotes que sí, obviamente, del nuevo sordo, de la misa nueva, que son muy y que dan la comunión solamente en la boca. Eso no es porque, no, la comunión es en la boca y ahí está Cristo, no nos va a prender ninguna enfermedad. Si es que lo creemos, si es que sabemos que Cristo está ahí, si no, pues ni volvamos. Si no creemos que Cristo está ahí, mejor no volver. Así de sencillo. Las cosas de Cristo son así de sencillas. Es sí, no. Pan, vino. Bueno, entonces dejamos ahí por esta mañana. Le pedimos a la Santísima Virgen María que nos prenda y que nos reprenda y que nos ayude a copiar su santidad y su humildad. Que nos defienda del maligno enemigo, que con su manto santísimo nos cubra y nos proteja, que siga siendo nuestra intercesora, nuestra corredentora, y que también San Miguel Arcángel, que fue también humilde y que humildemente fue capaz de levantar la mano y decir: ¿quién como Dios? Nadie como Dios. No podemos obedecer ni a los hombres ni a los ángeles. Y como decía hace poquito el obispo Strickland, recordándonos las palabras de San Pablo a los tesalonicenses, a los gálatas: aunque un ángel venga y nos enseñe otro evangelio, no lo podemos seguir, sea quien lo diga, de la jerarquía, de la cúpula más alta. Si nos van a enseñar otro evangelio, como nos pretenden hacer ahorita, ya no están enseñando, de hecho, ¿no? Este hombre ha hecho montones de herejías, ¿no? Entonces, pues ni para qué. Pero aunque lo diga, quien lo diga, si no está de acuerdo a lo que nos enseñaron nuestros padres, los apóstoles, ¿a quién le vamos a creer más? ¿A los apóstoles y a sus seguidores o a uno que ni siquiera conoció a Jesucristo? Entonces, creámosle. Nosotros tenemos fe y tenemos razón y seguimos las dos. Entonces, pues que tengan un buen día, una buena tarde, una buena mañana o lo que desean, y que nos encontremos para la próxima vez. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén.